localización y luego vamos a estudiar la microlocalización. Aunque todos los proyectos están situados en el departamento de Santa Cruz, a medida que hemos avanzado en algunos de ellos, tal vez con algunos métodos que vamos a explicar, la localización del proyecto pueda variar, ¿ya? Entonces, la localización adecuada de la empresa que se va a crear con la aprobación del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la decisión de dónde ubicar el proyecto va a obedecer no solamente a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales, e incluso algunos proyectos dependen mucho de las preferencias emocionales de su sector o de su segmento, de su población, a lo cual va encarado. Con todo ello, sin embargo, se busca determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto. El estudio de la localización consiste en identificar y analizar las variables denominadas fuerzas locales con el fin de buscar la localización en que la resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario. Entonces, en el problema o en el estudio de la localización, nosotros vamos a abordar dos etapas, como se dijo anteriormente. La primera etapa es la macrolocalización, es decidir la zona en donde se va a instalar la empresa o negocio, y la segunda etapa consiste en la microlocalización, es decir, vamos a elegir el punto preciso dentro de la macrozona en donde se va a ubicar definitivamente nuestra empresa o nuestro negocio. Cuando nosotros nos referimos a la macrolocalización, se refiere a la elección de la región geográfica donde se va a localizar la planta o la área de producción. En este nivel, la selección de región óptima responde básicamente a criterios económicos o sociales que se asume de acuerdo a la naturaleza privada o pública del proyecto. En proyectos privados se va a hacer hincapié en los aspectos económicos bajo la premisa de rentabilidad, donde un boliviano invertido hoy debe dar lugar a 2 bolivianos en el futuro. Para el logro de este objetivo se debe maximizar utilidades y minimizar los costos. Por tanto, la localización óptima será aquella donde se logre este principio. Un proyecto logrará maximizar utilidades si la planta se encuentra ubicada próximo al mercado de consumo y o al mercado de bienes de producción, es decir, materia prima, insumos, maquinarias y equipo, etc. Esta localización minimizará el costo de transporte de los bienes de producción hacia la planta y del producto final hacia el mercado consumidor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el proyecto de la confección de prendas de lo que va a ser la lana de vicuña, entonces ese proyecto en particular va a tener que hacer un estudio acerca del mercado proveedor, es decir, dónde va a conseguir su materia prima. Seguramente después de estudiar algunas variables, van a decidir que la localización de su proyecto no sea en la ciudad de Santa Cruz, dado que la distancia hacia el mercado proveedor de la materia prima es bastante lejos y van a necesitar costo de transporte, ¿no? Y demás. Entonces no va a ser óptimo, no va a ser rentable su proyecto. Otro de los proyectos que yo estoy viendo, digamos, que sobre el alcance de lo que ya han avanzado es la producción de pollos parrilleros. Tal vez con todo el estudio tendrían que ver, digamos, si la microlocalización está bien referenciada.
¿sí? Entonces, de eso se trata. Primero vamos a ver la macrolocalización y luego vemos la microlocalización. No quiere decir que lo que ustedes han planteado en el estudio de mercado no se pueda corregir. Por eso, cuando nosotros hacemos un proyecto de preparación y evaluación de proyectos, estos proyectos son retroalimentados. Es decir, que cuando estamos haciendo este estudio de la localización, nosotros podemos volver a replantear la localización de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver con los métodos que nos van a explicar sus compañeros. Por ejemplo, eso en lo que se refiere a los proyectos privados. En referencia a los proyectos sociales, la localización no está condicionada a la rentabilidad económica. La localización óptima va a ser aquella ubicada en regiones donde existen necesidades sociales, como ser educación, vivienda, salud, transporte, etc. Entonces, identificando el producto que el proyecto va a ofrecer, el producto o el servicio que el proyecto va a ofrecer, se va a determinar la macrolocalización considerando el criterio de inversión privado o social. Por ejemplo, algunos proyectos destinados al sector terciario, como ser hospitales, centros de educación, entidades bancarias, comercios, etcétera, tienen como localización los centros urbanos. Los proyectos elaborados para el sector primario, destinado a la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, es decir, algunos proyectos mineros, agrícolas, piscícolas, forestales, se localizan en función al factor geológico. Y algunos proyectos de sector secundario, como ser productos industriales de toda naturaleza, solamente pueden estar mayormente condicionados a criterios económicos. Si nosotros hacemos la macrolocalización respecto a algunos factores del proceso productivo, nosotros tendríamos que considerar las variables como el costo del transporte, la cercanía a la fuente de abastecimiento, es decir, a nuestro mercado proveedor, factores ambientales. También debemos considerar los factores ambientales si nosotros, por ejemplo, queremos hacer la granja de pollo, ¿ya? Estas granjas de pollo no tienen que estar ubicadas cerca del sector urbano o de las zonas urbanas, tienen que estar lejos de las zonas urbanas. Los costos y la disponibilidad de terreno, por ejemplo, si nosotros estamos queriendo hacer la fábrica de reciclaje de plástico, nosotros tenemos que ver la dimensión del terreno que necesitamos para colocar toda nuestra maquinaria y la disponibilidad de terreno. No ha de ser que ustedes me vayan a decir que su fábrica la van a poner, por decirles, dentro del cuarto anillo. Dentro del cuarto anillo tal vez no existe la disponibilidad de terreno. ¿Ah? Y el costo más, ¿no? El costo que viene asociado. Algunos proyectos también vamos a estudiar la topografía de suelo, la estructura impositiva y legal. Otros proyectos van a ser muy dependientes de lo que va a ser la disponibilidad de agua, de energía y otros suministros. Otros proyectos van a, con respecto a algunos factores del proceso productivo, van a tener que estudiar la parte de comunicación, el manejo de desechos, la existencia de vías de comunicación, si existe vías de comunicación terrestre, aérea, la existencia de infraestructura urbana, cloacas, electricidad, teléfono, la existencia de mercado insatisfecho y algunos mercados potenciales, la existencia de universidades, institutos, colegios, entre otros, si nosotros queremos implementar un proyecto de educación, ¿no? Tenemos que hacer estudio de todos estos factores respecto al proceso productivo. Otros factores que no están relacionados al proceso productivo, pero que pueden incidir en la macrolocalización, está la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, las condiciones sociales y culturales,
algunas consideraciones legales y políticas. La identificación inadecuada de los factores va a dar lugar a errores en la localización del proyecto con el consiguiente efecto negativo de la rentabilidad del mismo. Y la macrolocalización a su vez está afectada por otros factores cualitativos complementarios. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros vamos a utilizar algunos de los métodos que van a explicar sus compañeros, tenemos que tomar en cuenta todas estas variables, ¿ya? Y nosotros también podemos replantear. No quiere decir que lo que hemos avanzado en nuestro estudio de mercado o en nuestro estudio organizacional no se pueda replantear. Básicamente, en este punto nosotros debemos ya ir contestando estas preguntas, ¿no? ¿En qué región del país se va a instalar la planta? Deben indicar el nombre del departamento, la ciudad y la provincia. ¿Cuáles son las características generales geográficas, físicas, demográficas, de transporte y de comunicación? Deben describir la ubicación, los límites, la altitud, la población, algunos factores respecto a la ocupación, el empleo, la red vial y de comunicaciones. Para una mejor visualización de la macrolocalización, ustedes pueden confeccionar un mapa, ¿no? Entonces confeccionan un mapa y me determinan la macrolocalización. En general, todos estos aspectos son comunes a todos los proyectos. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden compartir entre todos los grupos que tenemos, que estamos trabajando en este semestre, ustedes pueden compartir esta información, ¿no? Porque estamos hablando de lo que es Bolivia y la mayoría de los departamentos donde van a estar ubicados, pues, los distintos proyectos son Santa Cruz. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos compartir tranquilamente toda la información generada en los distintos proyectos. Algunos factores cualitativos que nosotros podemos estudiar muy aparte de lo que son los factores en la parte del ciclo productivo, tenemos el mercado competidor. Este factor se refiere a la existencia de otros productores en el área de influencia del proyecto. Nos lleva a responder la siguiente pregunta. En el departamento, ciudad o provincia donde va a funcionar nuestro proyecto, ¿existen otros productores que ofrecen el mismo bien o servicio? ¿Sí? Entonces, en base a esa pregunta, nosotros también podemos estudiar no solamente factores cuantitativos, sino factores cualitativos que nos van a ayudar a nuestra macrolocalización. Cuando también nosotros estamos estudiando el mercado proveedor, es decir, se refiere a la presencia de proveedores tanto de materia prima como de insumos en la región y lugar de la planta, el grupo debe preguntarse acerca de que si existe el mercado proveedor para el proyecto, cuál es la distancia y la accesibilidad a ese mercado proveedor, en cuántas horas se recorre la distancia hacia ese mercado proveedor, qué tipo de transportes van a utilizar para trasladarse al mercado proveedor, si va a ser transporte aéreo, fluvial, carretero. Entonces, en base a estas preguntas, ustedes ya también están haciendo el estudio de algunos factores que van a condicionar la macrolocalización de su proyecto. Si es que para el traslado de su materia prima van ustedes a recurrir a un flete de transporte, eso va a condicionar, digamos, si algunos proyectos dentro de la parte de inversiones va a necesitar la compra de movilidades, qué tipo de movilidades, cuántas movilidades, o si la distancia es muy corta, tal vez ustedes puedan decir que en la primera fase de su proyecto no van a necesitar la compra de este tipo de tener unas movilidades propias, simplemente van a ir al alquiler, ¿ya? Entonces, en base a esas preguntas que el grupo se debe hacer, ustedes deben decidir acerca de la macrolocalización de su proyecto.
¿Qué otras preguntas ustedes se podrían plantear como grupo para poder analizar dependiendo del mercado consumidor? Hasta este punto ustedes ya saben cuál es el tamaño de su mercado consumidor. La respuesta a esta pregunta la encuentran en el estudio de mercado. ¿Cuál es la distancia hacia el mercado o mercado consumidor desde el centro de operaciones de su proyecto? ¿En qué tiempo van a efectuar el recorrido? Si las carreteras son accesibles, inaccesibles, asfaltadas, de tierra, ¿qué tipo de transporte se van a emplear para trasladar el producto final al mercado consumidor? Aquí yo hago un hincapié en algunos proyectos que he venido revisando acerca de la determinación de su mercado consumidor. Hay algunos proyectos que no han sabido plantear lo que es su mercado objetivo. Por ejemplo, hacen hincapié en la cantidad de habitantes que tiene esa zona, ¿ya? Siendo que a nosotros, si bien, digamos, nosotros necesitamos saber la cantidad de habitantes, ya sean hombres o mujeres, lo que me interesa a mí es el consumo, o lo que nos debería interesar a nosotros es el consumo de su producto o servicio. Entonces, la determinación del mercado consumidor en algunos de los proyectos está errada. De esa manera no han podido ustedes determinar bien su público objetivo y mucho menos han podido hacer la proyección, ¿sí? Entonces, terminando lo que es la parte de exposición de este tema, vamos a hablar también sobre ya la primera revisión que se ha hecho acerca de sus proyectos. En algunos proyectos también es bueno considerar lo que es el clima. En este punto se debe señalar la influencia climatológica de todos aquellos elementos que afectan el desenvolvimiento de nuestro proyecto, obligándonos a incurrir en costos como la instalación de calefacción o ventilación. Debemos preguntarnos si son intensas las lluvias en la región donde se va a instalar el proyecto, qué meses son los considerados lluviosos, cuál es el grado de humedad y precipitación pluvial, cuál es el nivel máximo y mínimo y medio de la temperatura de la región, qué meses se caracterizan por tener temperaturas elevadas o mínimas. Entonces, en algunos de los proyectos, ustedes van a tener que hacer el estudio de esta variable. La disponibilidad del terreno. La planta debe disponer de un área adecuada para la instalación, la construcción, el funcionamiento y la posible expansión del proyecto. Aquí ustedes deben hacerse las siguientes interrogantes. En el lugar donde se va a instalar el proyecto, ¿existe la disponibilidad de terreno? Es decir, si ustedes quieren instalar su proyecto acá en el parque industrial que está en el cuarto anillo, yo les aseguro que ya no existe disponibilidad de terreno. O el parque industrial ha quedado muy cerca de lo que es la zona urbana, ¿ya? Y tal vez ya sea inadecuada para la instalación de su fábrica. ¿Cuántos metros cuadrados se requiere para la planta? Entonces, muchos de los proyectos van a necesitar tener una planta de producción y otros puntos de venta. O tal vez algunos de los proyectos van a decir, en la misma planta donde yo voy a hacer la parte del sector productivo, también van a estar instalados mi punto de venta, ¿no? Entonces, ¿cuántos metros se requiere? Y eso va a depender de la cantidad de maquinaria que ustedes vayan a adquirir, ¿no? Y del tamaño de esa maquinaria. Asimismo, necesitan hacer el estudio de lo que es el mercado trabajador. Este factor permite conocer la existencia de mano de obra calificada, medianamente calificada y no calificada en la región donde el proyecto va a funcionar. Se debe considerar los niveles salariales vigentes en la región del proyecto, eso ya lo han realizado ustedes en el estudio administrativo, y
En este punto se debe aclarar lo siguiente. ¿Existe en la región mano de obra dispuesta a ser empleada? ¿Qué cantidad de mano de obra calificada, de calificación media y no calificada precisa el proyecto? Hay algunos proyectos que no van a necesitar de mano de obra calificada. Hay otros proyectos, por decir, en la época de zafra, que no tienen la cantidad suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van trasladando trabajadores de otra zona, ¿no? ¿Cuáles son los niveles salariales vigentes en la región para la mano de obra? ¿Cuál es el nivel de remuneración que ofrece el proyecto para la mano de obra calificada, calificación media y no calificada? Entonces son algunas interrogantes que le van a ayudar a poder estudiar la macrolocalización de su proyecto. Servicios básicos. Aquí se va a considerar lo que es el agua, la energía eléctrica. Nosotros sabemos que el agua es un insumo indispensable en la totalidad de las actividades productivas y humanas. En este punto se señala si en el lugar se dispone de agua potable, de agua de río, de pozo. Si no hubiese, ¿cómo ustedes como proyecto piensan obtener este líquido elemento? Sobre la base de esta información, el proyecto puede recomendar la obtención del agua a través de distintos procedimientos como la instalación de un tanque de agua. El semestre pasado nosotros tuvimos un proyecto acerca de granjas piscícolas, entonces en la ubicación tuvieron que implementar lo que era la instalación de un tanque de agua. Es muy indispensable. También aquí dentro de este semestre tenemos algunos proyectos como ser la granja de pollo, la granja de huevos ecológicos, la comercialización de la carne de pollo. Entonces también tenemos que considerar estas variables, ¿no? Ya sabemos nosotros que una granja de pollo no puede subsistir si no tiene energía eléctrica y hay muchas granjas que lo que hacen es la compra de motores de luz, ¿no? Entonces, otro servicio básico importante es la energía eléctrica. En la región, ¿cuál es la disponibilidad de energía eléctrica para el funcionamiento de la planta? Existen proyectos grandes que van a necesitar contar con estos motores, ¿no? Con la compra o la disponibilidad de estos motores alternos. La energía eléctrica es suficiente, es adecuada, es escasa. De no contarse con este servicio, la alternativa sería la instalación de un grupo electrógeno o de una planta hidroeléctrica. Entonces, este apartado es muy importante para que ustedes puedan definir la macrolocalización de su proyecto. Bueno, también hay que considerar algunos aspectos legales y políticos. En la región donde se piensa instalar el proyecto, ¿existe un tratamiento preferencial en materia tributaria? ¿Qué medidas legales pueden favorecer al proyecto si se instala en esa región? Bueno, acá nosotros tenemos lo que es la empresa, ¿sí? Dentro de lo que es la empresa, aquí tenemos varias variables que nosotros podemos estudiar para la localización y es un pequeño resumen. Si nosotros vamos a estudiar acerca de la variable de comunicación, debemos saber cuál es el costo del transporte, cuál es la forma de transporte, si existen caminos y carreteras. Si nosotros vamos a estudiar la variable en base al mercado, si tenemos cerca el mercado potencial, si el mercado está disperso, cuánto es el peso del producto terminado. También tenemos que considerar los aspectos básicos acerca de los servicios de agua y luz, el tipo de energía, el tipo de agua, algunas tarifas. También van a haber algunos proyectos que van a estudiar algunas variables acerca del estudio del medio, el medio ambiente, algunas restricciones jurídicas para instalar nuestros proyectos, otros proyectos que van a depender de lo que es el clima, la temperatura, otros proyectos que van a depender de lo que es la mano de obra, en la mano de obra la disponibilidad, la productividad y otros que van a depender sobre las fuentes de aprovisionamiento, ¿no?
las materias primas, la diversidad de las materias primas, la dispersión de las fuentes de abastecimiento. Entonces, va a depender del proyecto que ustedes vayan a desarrollar para que estas variables se puedan calificar para hacer para tener la mejor alternativa de la macrolocalización. Entonces, específicamente yo estaba mirando el proyecto de la confección de lana de vicuña, entonces seguramente cuando hagan algún método para la macrolocalización, dentro de la calificación se va a recomendar que puedan mudar acerca de la instalación de su fábrica, ¿no? De tal manera que estén más cerca de su fuente de abastecimiento, tal vez van a estar más cerca de su mano de obra y no van a necesitar de transporte tanto para materia prima como para insumo. ¿Sí? Entonces, dentro de la calificación puede ser que cambie la ubicación inicial que esos grupos se han planteado, ¿ya? Una vez que nosotros ya tenemos definida la parte de la macrolocalización, dentro de esa macrolocalización nosotros vamos a estudiar lo que es la microlocalización. Cuando nosotros estudiamos la microlocalización, ya nos referimos a factores cuantitativos. Es decir, en este apartado nosotros tenemos que hacer el estudio de los precios de los servicios, ¿sí? Tener una idea cuáles son las tarifas que se cobran en la región por el consumo de agua, el consumo de luz, a cuánto asciende el precio de la energía eléctrica. Hay muchos proyectos que necesitan de maquinaria especial, y entonces van a tener mucho consumo de energía eléctrica. Asimismo, tenemos que estudiar cuál es el precio de transporte de las materias primas, cuál es el costo de transporte para el traslado de la materia prima desde los centros proveedores hasta la planta, esta en función de la distancia y los volúmenes de carga. ¿Cuál es el precio de transporte por tonelada para el traslado de materias primas, insumos, materiales y equipos hasta la planta? Se debe tomar el precio de acuerdo al tipo de transporte a utilizar y las diferentes distancias a recorrer. Siguiendo con la microlocalización y otros factores cuantitativos, también nosotros tenemos que analizar acerca del precio del transporte para el producto final. Aquí pongo énfasis que ustedes ya dentro de su estudio de mercado ya han definido sus canales de distribución, ¿no? Entonces, de acuerdo a los canales de distribución que ustedes han definido, se deben preguntar qué precio cobra el transporte por tonelada, kilo o unidad para trasladar el producto final hacia el mercado consumidor. ¿Mediante qué tipo de transporte se va a trasladar su producto final? Asimismo, otro de los factores que va a incidir es el precio del terreno, ¿no? ¿Cuál es el precio del terreno por metro cuadrado en el lugar de localización del proyecto? Seguramente algunos proyectos no van a tener que hacer la inversión en la compra del terreno, entonces eso va a depender de la estrategia que ustedes vayan a plantear. Algunos proyectos, como ser el proyecto que va a brindar servicios de albañilería, plomería, entonces seguramente no va a necesitar la adquisición de un terreno, ¿no? Y va a plantear, digamos, cómo va a ser la localización del mismo, ¿no? En este caso de su proyecto de servicio, ¿ya? Cuando les toque hacer la parte del estudio técnico, no significa que al brindar un servicio no vamos a tener, digamos, todo lo que es el proceso. Si bien no va a haber un proceso productivo, va a haber una solicitud y al final va a haber una solicitud atendida. Entonces, en esta parte de este proyecto en específico, el grupo también tiene que definir la estrategia, ¿no? Entonces, este tipo de proyecto, que es el único que va a brindar servicio,
tiene que venir acompañado, eso yo estoy dando como recomendación porque en algunos aspectos no he visto bien definido, mucho estudio no he visto muy bien definido, entonces yo le voy a pedir a este grupo que haga un aporte de una aplicación. No es que va a ser una aplicación, no la va a construir, no la va a programar, ¿no? Pero yo necesito ver cuál va a ser su estrategia de negocio para poder brindar este tipo de servicio. Ya luego yo me voy a quedar con este grupo porque he hecho algunas observaciones a lo que ya han presentado. Entonces, vuelvo a decir respecto al terreno, hay algunos de los proyectos que dentro de su estrategia van a decir, no quiero hacer la compra del terreno, quiero ir al alquiler. ¿Ya? Entonces, eso lo pueden referenciar acá. Entonces, si van a ir a la compra, al alquiler de un terreno, dentro de los factores cuantitativos, ustedes tienen que tomar en cuenta que dentro de esa zona donde piensan colocar su fábrica o sus puntos de venta, también tienen que considerar que exista la disponibilidad y el precio, ¿no? Ya nosotros dentro de la microlocalización estamos hablando de factores cuantitativos. Dentro de la macrolocalización nosotros hacemos el estudio cualitativo. Una vez que nosotros hemos definido la zona, empezamos a estudiar estos factores cuantitativos. Bueno. Sus compañeros nos van a presentar algunos métodos para hacer la evaluación del proyecto. Dentro de estos métodos para hacer la evaluación del proyecto, nosotros podemos considerar los métodos de evaluación por factores no cuantificables, los métodos cualitativos por punto y los métodos de factores ponderados, entre otros. ¿Ya? Ok, entonces les cedo, no sé si están listos para exponer. Sí, ingeniero. Ok, vamos a darle para compartir y después vamos a las preguntas, ¿ya? Está en el momento. Se ve lo que se está viendo, ¿no? Sí, se ve. Ya. Bueno, somos el grupo 10, nos tocó exponer en esta ocasión lo que son los métodos de evaluación de la localización del proyecto. Antes que nada, felicitar a la ingeniera por el Día del Profesor, por su enseñanza y todo. Muchas gracias y felicidades. Ya, lo que es la localización del proyecto, como ya la ingeniera explicó muy más a detalle, voy a pasarlo así rápido, de que más que todo la localización del proyecto, lo que es la evaluación de la localización del proyecto, puede determinar más que todo el éxito o el fracaso de un negocio, ya que si está en un buen lugar, se podría decir, lo que es las personas van a ir a consumir el producto. Y en un caso de que el área esté mal ubicado, por así decirlo, eso va a jugar en contra. Ya. Vamos a ver lo que son, esto voy a explicarlo, los factores que influyen en la localización. Aquí podemos ver, ya la ingeniera igual explicó algunos, los medios y costos de transporte, la disponibilidad y costos de mano de obra, la cercanía de las fuentes de abastecimiento, los factores ambientales, que esto no es para, obviamente no todos estos factores aplican para todos los proyectos, pero en sí su mayoría. La cercanía del mercado, costo y disponibilidad de los terrenos. También tenemos lo que es la topografía de los suelos, la estructura impositiva y legal, la disponibilidad de agua, energía y otros suministros, comunicaciones, posibilidad de desprenderse de desechos. Más que todo es igual para las que producen cierto material que puede ser caso de basura, tanto por el olor como por la apariencia del lugar. Otros factores que influyen en la localización
son las siguientes: la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo y las condiciones sociales y culturales y las consideraciones legales y políticas. Ya, como bien, vamos a lo que nos tocó en sí el tema más que todo, los métodos de evaluación, que son los siguientes. En el método de evaluación por factores no cuantificables, tenemos los antecedentes industriales, el factor preferencial y el factor dominante. Lo que son los métodos de evaluación cualitativos, tenemos el método cualitativo por puntos y los cuantitativos tenemos el método por costeo, que esos son los que hemos investigado. A continuación va a seguir mi compañero. Ya, siguiente. Eso. Los métodos de evaluación por factores no cuantificables. Las limitaciones de este método son obvias, desde el momento que realiza un análisis estático cuando es requerido uno dinámico, para aprovechar las oportunidades optativas entre las localidades posibles de elegir. En la siguiente. Uno de los métodos serían los antecedentes industriales, ¿no? Uno de esos factores, mejor dicho, serían los antecedentes industriales, que consisten en aceptar como la mejor ubicación aquella donde se encuentran otras empresas del mismo rubro, suponiendo que si esta zona es buena para ellas, también lo será para el proyecto. En este caso, no se realiza estudio alguno de localización. Un claro ejemplo de este método son las empresas de elaboración de productos plásticos, ubicados en el parque industrial, ¿no? Que sería la empresa Belén, Plásticos Carmen y Embacruz. Siguiente, por favor. Eh, el factor preferencial se basa en la selección, preferencia personal de quien debe decir, no necesariamente un analista o así. El deseo de vivir en un lugar determinado puede relegar en prioridad a los factores económicos al adoptar la decisión final. Siguiente, por favor. Y por último tenemos el factor dominante, ¿no? Más que una técnica, es un concepto, puesto que no otorga alternativas a la localización. Es el caso de la minería o el petróleo, donde la fuente de los minerales condiciona la ubicación. La única alternativa que queda es no instalarse, ¿no? Un ejemplo de un factor dominante sería la minería San Cristóbal, que ha invertido en la creación de la infraestructura necesaria de transporte, comunicaciones y servicios públicos para explotar plata, zinc y plomo, ¿no? De forma segura. Eso sería por mi parte. Método cualitativo por puntos. Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una localización para asignarle valores cuantitativos de acuerdo con la importancia que se les atribuye. Este método es cualitativo, pero a la vez cuantitativo, ya que al definir una lista de factores que serían los factores principales para la localización de una empresa, se les asigna un peso relativo a esto. Siguiente diapositiva, por favor. Se podría decir que hay como 5 pasos para definir una localización mediante este método. Que el paso 1 sería desarrollar una lista de factores. Como ya mencioné, se define aquellos factores que son más relevantes para la empresa. Como paso 2, se asigna un peso a cada factor. Este peso es un porcentaje y la suma de estos pesos asignados debe ser igual a 1. Paso 3, se define una escala de valores. Por ejemplo, podría ser de 0 a 10, de 0 a 100, o dependiendo del evaluador o del criterio del evaluador. Paso 4, se califica cada sitio. Por decir, para una empresa X, se tiene tres sitios donde se podrían localizar. Entonces, de acuerdo a la escala que se definió, se los califica. Y esta calificación se multiplica por el peso asignado a cada factor. Como paso 5, se suma la puntuación de cada sitio y se elige aquel que tenga una puntuación máxima. Esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí en una determinada empresa, los factores que se definieron fueron materia prima disponible, cercanía de mercado,
costos de insumos, clima y mano de obra disponible. Se les asignó un peso a cada uno de acuerdo a la importancia para la empresa. Por ejemplo, para materia prima disponible está 0.35 y así sucesivamente para los otros. La suma de estos pesos da un total de 1. Ahora se tienen 3 zonas que podrían ser donde se va a localizar la empresa y se les asigna un valor a cada zona y también de acuerdo a los factores designados. Por ejemplo, aquí para la zona A, la calificación para la materia prima disponible es 5, la cercanía de mercado 8, y así para cada zona. Esta calificación se la multiplica por el peso asignado al factor. Por ejemplo, en la zona A la calificación que está 5 se multiplica por 0.35 y ahí ya se tiene una ponderación para este factor en esta determinada zona que sería 1.75. Y así para cada zona y cada factor. Luego, una vez que ya tenemos todas las ponderaciones de cada factor, se suma y ya tendríamos un valor total para la zona A de 5.50, zona B 6.05 y zona C 5.35. En este ejemplo, la localización que se elegiría, porque digamos sería la zona B, porque esta es la que tiene la mayor calificación acumulada. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos de los factores que se pueden considerar para este método podría ser los geográficos, institucionales, sociales y económicos. Dentro de lo geográfico iría lo que es relacionado con las condiciones naturales que rigen en las distintas zonas del país, como por ejemplo sería el clima, las estaciones y lo que ya se mencionó de que puede ser que haya meses más lluviosos, meses más fríos, meses más calurosos. En cuanto a lo institucional, se relaciona con los planes y estrategias de desarrollo y descentralización industrial del país. Sociales, factores sociales, se refiere al nivel general de los servicios sociales con que cuenta la comunidad. Como se mencionaba, podría ser los centros educativos, centros de salud, hospitales, centros recreativos. Y en cuanto a lo económico, serían lo que es el costo de suministro, insumos, mano de obra, agua, energía eléctrica, terreno, infraestructura disponible. Estos son aspectos muy importantes al momento de querer implementar o al momento de realizar un proyecto. Buenas noches. A continuación les voy a hablar sobre el método de los factores ponderados. Bueno, este método que aquí se presenta realiza un análisis cuantitativo, ¿no? En el que se comparan entre sí las diferentes alternativas para conseguir determinar una o varias localizaciones válidas para un proyecto, ¿no? El objetivo del estudio no es buscar una localización óptima, sino varias, ¿no? Una o varias localizaciones aceptables. En cualquier caso, otros factores más subjetivos, como pueden ser las propias preferencias de la empresa o instalar en determinadas localizaciones, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, para realizar este método se sigue una serie de pasos, ¿no? Que son las siguientes. El primer paso sería desarrollar una lista de los factores relevantes, ¿no? Estos factores son los que afectan la selección de la localización. El segundo paso sería asignar un peso a cada factor, ¿no? Que refleja su importancia relativa en los objetivos que tiene la compañía. El tercer paso, desarrollar una escala para cada factor de 0 a 10, o bueno, de 1 a 10 o de 1 a 100. El cuarto paso sería hacer que la administración califique cada localidad para cada factor, utilizando la escala del paso 3. El quinto paso a realizar sería multiplicar cada calificación por los pesos de cada factor y totalizar la calificación para cada localidad. Y el último paso sería hacer una recomendación basada en la máxima calificación en puntaje, considerando los resultados del sistema cuantitativo.
Ok. Listo, ingeniera. Ok, Eso sería bueno. todo. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Si no hay preguntas, se supone que se entendió los métodos, cómo van a ser la macro y la microlocalización, ¿no? ¿Me va a enviar, por favor, la diapositiva, la documentación, para que yo la pueda subir a la plataforma, ¿ya? Está bien, ingeniero. Me va a imprimir su pequeño su informe con su carátula y vamos a quedar ahorita en el día que ustedes van a ir a mi oficina para que yo le haga las observaciones a su documento que han presentado, ¿ya? Está bien, ingeniero. Listo. Dejemos de compartir. Ok. Estaba buscando un proyecto que tenía acá. Bueno, aquí está mirando, esto era un documento de un proyecto, a ver un ratito. ¿Se puede ver? Ingeniero. Ok, este proyecto era un proyecto del semestre pasado, era crianza de codornices para la comercialización de la carne y huevo de codorniz. Era una granja de cría de codornices, pero lo que iban a comercializar era la carne, es decir, el peso muerto y el huevo de la codorniz. Entonces, cuando ellos hacían el estudio de la localización de su proyecto, ellos tomaron en cuenta 3 zonas. La primera zona que tomaron en cuenta era la zona de Cotoca, La Guardia y Tres Cruces. Entonces, dentro de estas 3 zonas que ellos consideraban, hicieron el estudio acerca de los antecedentes industriales y dijeron que en Cotoca existía una buena cantidad de granja de aves en la zona de Cotoca que se ha mantenido de manera exitosa, como ser, y ponían de ejemplo lo que era la granja de Sofía. En La Guardia poseían una ubicación geográfica más cercana a la ciudad, pese a que no tenía tantas granjas como en la ciudad de Cotoca. Y en Tres Cruces posee la ubicación más alejada de la ciudad y no cuenta con muchas granjas de aves, ¿ya? Entonces, basándose en estas 3 zonas industriales que ellos habían definido, empezaron a hacer su otro estudio de factores, ¿no? Entonces decía, dentro de los factores preferenciales, de las 3 ubicaciones posibles, la que nosotros podríamos preferir sería la de La Guardia, ya que se encuentra cerca de la ciudad, es decir, cerca de su mercado objetivo, y se podría ahorrar en costo de transporte. Y además que en esta zona no existían muchas granjas competidoras, ¿no? Entonces, dentro de su factor dominante, ya ellos empiezan a utilizar uno de los métodos, que es el método cualitativo por punto. Aquí yo tengo que hacer énfasis acerca de los factores que ustedes van a tomar como referencia para hacer su calificación. Si bien el método no es complicado, ya estos factores tienen que estar bien analizados por todo el grupo. Porque en muchos de los grupos no va a ser, digamos, tan relevante estudiar el costo de los insumos, ¿no? En otros grupos, en otros proyectos que se van que se están elaborando, un factor que no puede ser considerado, digamos, es la mano de obra disponible, ¿ya? Entonces, todos estos factores que ustedes están colocando acá responden a un análisis que tiene que hacer todo el grupo. Lo mismo el peso. No es que ustedes agarren cualquiera de los factores que ya están listados y lo coloquen, porque no se olviden que nosotros tenemos una parte de exposición del proyecto, ¿no? Entonces, estos factores tienen que estar bien pensados por todo el grupo. Asimismo, el peso que le van a dar.
Es decir, si yo puedo observar el peso que le están dando a los factores, yo puedo identificar, digamos, que la materia prima disponible tiene una mayor ponderación. Entonces, todo el grupo tiene que saber defender el por qué le han dado una calificación más alta, ¿no? Y en base a qué, digamos, hacen el análisis, que Cotoca tiene una calificación de 6, que La Guardia tiene una calificación de 7, que Tres Cruces tiene una calificación de 6. Entonces, esta variable y esta calificación tiene que ser bien analizada y bien sustentada por el grupo, aunque no se presenta como parte de la documentación del proyecto en sí, pero sí se considera en la parte expositiva y defensa del proyecto. Entonces vuelvo a hacer una recomendación que me ha pasado en anteriores semestres. Le dejan a un solo compañero que él vea los factores y que coloque los pesos. Y cuando le toca defender, no siempre esa persona que hizo, que consideró estos factores y colocó el peso es el que le toca defenderlo, ¿no? Entonces aquí todo el grupo tiene que tener una sincronía acerca de los factores que van a colocar y del peso y de las calificaciones. Si ven ustedes, no es mucho trabajo dentro de la macro y la microlocalización, ¿no? Entonces pueden hacer lo que es el método cualitativo por punto que acaban de explicar sus compañeros, o también pueden hacer lo que es el método de los factores ponderados, ¿no? Y explicar la escala pues que ustedes van a utilizar. Dentro del método de los factores ponderados, por ejemplo, dentro de los factores de localización, este proyecto en sí tomó en cuenta la disponibilidad de mano de obra, la calidad de vida, el sistema de transporte, le da un factor de ponderación y empiezan a colocar, ¿no? Entonces, todo esto responde a un análisis de grupo. En este caso, la mejor elección, dice, será La Guardia, ya que tiene el puntaje más alto, pero es el puntaje más alto de acuerdo a estos factores. Entonces, vuelvo a recomendarle, ¿ya? Estos factores tienen que estar bien pensados y bien analizados. Lo mismo esta ponderación, ¿ya? No es lo mismo colocar 20 que colocar 10, ¿no? Entonces, esto está centrado en el análisis que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, van a haber proyectos que no tienen por qué tomar en cuenta pues lo que son los impuestos, otros proyectos que no van a tomar en cuenta lo que es la calidad de vida, entonces tienen que analizar bien el factor que van a utilizar. Y asimismo la ponderación, ¿ya? Entonces no es difícil este capítulo. Entonces, con todo esto yo le voy a mostrar lo que nosotros vamos a tener que presentar ya en este capítulo. Espera un momentito, estoy buscando mi diapositiva de mi índice, ¿ya? Ok. Acá tenemos lo que es el índice del capítulo número 4, ¿sí? El capítulo 1 era perfil, ¿no? El capítulo 2 era estudio de mercado, el capítulo 3 es el estudio técnico y ahora nos vamos a desarrollar lo que es el capítulo 4. El capítulo 4 es la localización y el tamaño del proyecto, ¿ya? Y el capítulo 5 ya lo tenemos desarrollado, que es la parte de organización y la parte legal de nuestro proyecto. Entonces, hasta este punto ya tenemos 5 capítulos que ya están con toda la parte teórica desarrollada. Entonces, en este capítulo 4 de localización, nosotros vamos a ver primero lo que es la parte de la macrolocalización del proyecto. Como les digo, solamente van a ser 1 o 2 proyectos que no van a estar situados en el departamento de Santa Cruz, ¿ya? Dentro de lo que es la macrolocalización, si se refiere al departamento de Santa Cruz, La Paz, Oruro, no sé, donde van a ubicar los otros proyectos, lo que tenemos que hacer es una descripción de la situación geográfica, una síntesis de la evaluación macroeconómica,
cuánto es la población, podemos hacer un pequeño estudio de la orografía, hidrografía, el clima, la economía, la industria, el transporte, las comunicaciones, la parte de planificación, la parte de la extensión, no sé, todas las variables que nos puedan dar una fotografía del departamento o de la región donde va a estar nuestro proyecto, desarrollado nuestro proyecto. Aquí ustedes se pueden ayudar, como les decía anteriormente, de lo que es un mapita, ¿no? Toda esta información ustedes la tienen en la web, la sacan, ya, la compilan, la redactan, la resumen y la presentan. Entonces, toda esta información básicamente es desarrollada por todos los grupos y compartida por todos los grupos. Es común, digamos, a la presentación. Luego tenemos la parte de la macrolocalización del proyecto. Dentro de la macrolocalización, nosotros damos alternativas de macrolocalización a los 4 cuadrantes. El departamento, si vamos a estar situados en el departamento de Santa Cruz, el departamento de Santa Cruz se divide en 4 cuadrantes, entonces ustedes tienen que identificar el primer cuadrante, de qué anillo a qué anillo va, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Es una forma de hacer, seguimos en la macrolocalización del proyecto, ya para cuando ya empecemos a hacer la parte de la ponderación. Entonces estamos en el departamento de Santa Cruz. Para poder identificar esa fuerza, nosotros podemos dividir a nuestro departamento en 4 cuadrantes, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a determinar pues los factores que van a influir acerca de la determinación de la macrolocalización, ¿ya? El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. No me acuerdo de qué proyecto es esta lámina o este cuadrito que yo saqué. Dentro de la determinación de la macrolocalización, habían considerado lo que era la disponibilidad, aquí por ejemplo debe decir del mercado proveedor, si fuese proveedor, mercado consumidor, no sé pues qué mercado era en este proyecto, ¿ya? Deben tomar en cuenta que son 5 los submercados, ¿no? Era una pregunta del examen teórico que muchos no han sabido contestar, ¿no? Entonces tienen que definir a qué mercado nos referimos. Otro de los factores que tomó este proyecto era la infraestructura. Otro de los factores que colocó era la disponibilidad de materia prima, ¿no? Entonces, su cuadrito puede venir definido con estos 4 cuadrantes y aquí ustedes colocan sus factores locacionales y colocan su ponderación, ¿ya? Y una vez que han hecho la calificación en grupo, pues ya definen cuál va a ser la macrolocalización. Para aquellos proyectos que tal vez tengan que cambiar de región o de ciudad, deben hacer lo mismo. Vamos a decir que se van a localizar en La Paz o en Potosí, ¿ya? Entonces también tienen que definir una forma de cómo dividir la ciudad. En este caso, lo que yo recomiendo para todos aquellos proyectos que estén en el departamento de Santa Cruz, pues es hacer esta división por cuadrante, ¿ya? Que es el primer cuadrante, hasta donde abarca el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, la fuente es elaboración propia, ustedes van a hacer la fuente de ese gráfico, porque ustedes lo van a analizar, ustedes lo van a detallar y ustedes van a plasmar toda su información. Una vez que han hecho y han definido la macrolocalización en el cuadrante respectivo, nosotros hacemos el estudio de la microlocalización. Entonces, dentro de la microlocalización tienen que dar algunas alternativas de la localización en la ciudad de Santa Cruz. Tienen que identificar estas fuerzas locacionales y tienen que hacer una sugerencia puntual de la empresa. Dentro, aquí yo les coloco otro cuadrito, entonces dentro de este proyecto, dentro de ese cuadrante que salió definido, si es que estamos hablando de la ciudad,
Ya tenían ellos una alternativa A, que era la Avenida Brasil, una alternativa B, que era Equipetrol, y una alternativa C, que era Los Pozos. Estas tres ubicaciones responden a un cuadrante que ha salido elegido dentro de la macrolocalización. Entonces, cuando hacen la determinación de la microlocalización, aquí también tienen la definición de estos factores que son en base a variables cuantitativas, ¿no? La cercanía del mercado, el flujo vehicular, el precio, el costo del terreno, la dimensión del terreno, y no sé pues qué otros factores puedan considerar. Pero ya estamos hablando de variables cuantitativas, ¿ya? Van a existir otros proyectos que no están situados en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Como ser la producción de los pollos parrilleros, como ser los huevos ecológicos. Entonces tienen que hacer el estudio de todo lo que es el departamento de Santa Cruz y tienen que saber pues dividir acerca de las provincias, ¿no? Y una vez que ustedes determinen las provincias, recién se van a la parte de la microlocalización, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos estudiando tanto la macro como la microlocalización. Estamos solamente viendo dos métodos posibles que le van a ayudar a poder elegir, ¿no? Existen varios otros métodos, pero nos vamos a complicar porque los otros métodos, digamos, utilizan ya otro tipo de ecuaciones. Pero no quiero complicarles, me basta con los dos métodos que han explicado sus compañeros y no es necesario pues que hagan ambos métodos, ¿no? Utilicen uno de ellos, ¿ya? Una vez que ustedes ya han determinado la microlocalización, pasamos a la parte del tamaño del proyecto. Entonces, ¿en qué consiste el tamaño del proyecto? Solamente en estudiar cuáles son aquellos factores determinantes para su tamaño del proyecto, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la parte teórica de las variables que hemos considerado para determinar el tamaño del proyecto, y ustedes concluyen, pues, ¿no? Cuáles son las variables que van a determinar el tamaño. Puede ser la cantidad producida, puede ser la cantidad invertida para hacer la compra de su equipamiento. Otros pueden determinar el tamaño de su proyecto acerca del tamaño de su mercado, ¿no? Entonces ahí tienen que revisar, ¿ya? Toda la teoría que nosotros hemos dado en base al tamaño del proyecto solamente se resumen en poder determinar aquellos factores. Y bueno, como siempre, una conclusión y una recomendación, ¿sí? Entonces, este índice va a estar colocado dentro de su plataforma. Y bueno, aquí, si hubiese alguna pregunta, para poder aclararla ahorita. ¿Se entiende lo que está dentro de este capítulo? Sí, se entiende. Ok, bueno. Ya nosotros hemos terminado la parte de el capítulo 3. Que es el estudio técnico. Hemos terminado la parte del capítulo 4, que es la parte de la macrolocalización, de la localización y tamaño. Y estamos en condiciones, pues, de dar nuestro segundo examen parcial. Creo que el otro día ya definimos la fecha, ¿no?, del segundo examen parcial. Hemos definido, ¿no?, la fecha del segundo examen. Ya yo le mandé la fecha, la fecha de presentación. Sí, ingeniera, nos mandó unas fechas por el grupo. ¿Me puedes recordar cuáles son, por favor? Que no tengo el teléfono a mano ahorita. ¿Cuándo era la fecha de presentación de estos dos capítulos? Dice la presentación del estudio técnico 9 de junio. El lunes 6 y jueves 9 terminamos localización.
Jueves 16, segundo parcial, con La presentación de los capítulos. A ver, un momentito. La fecha de presentación del estudio técnico ya es para este día miércoles, ¿no? ¿Y de localización y tamaño? Junto con el examen parcial, dice el jueves ¿Cuándo? 16, segundo parcial, con presentación de los capítulos de estudio técnico, tamaño y localización. Ok. El 16 de junio, ¿ya? Y el segundo examen parcial, pues va a ser el 16 de junio también. Ingeniera, ese jueves. Dígame. Es jueves. Jueves, entonces estamos mal, ¿no? Tiene que, el miércoles tiene que ser. Era el 15. ¿Y el 9 está bien? También. El 8. Ok. 8 y 15. ¿Están de acuerdo? Claro, el estudio técnico solamente es subir en plataforma, ¿no? ¿Qué tanto tienen avanzado de su estudio técnico? Porque el estudio técnico es bastante largo. Yo le he dejado, la anterior semana le he dejado la clase libre para que ustedes vayan avanzando, ¿no? Si no hablan, se supone que tienen avanzado todo, ¿no? El 15 tienen que entregar y no sé cómo lo voy a desarrollar mi segundo examen parcial. La verdad que no sé cómo lo voy a desarrollar porque esta vez le cuento que su examen teórico no está bien, ¿ya? Increíblemente no han sabido contestar con algunas excepciones lo que es el examen teórico, ¿no? Y tengo algunas recomendaciones de lo que es el examen práctico. A ver, voy a dejar de compartir un momentito. No sé si irme acá porque acá está el nombre. Bueno. Ajá. No, yo les voy a devolver su proyecto que ustedes han presentado. ¿Ya? Les voy a devolver su proyecto que han presentado del perfil, estudio de mercado y el estudio organizacional. Dentro de ese proyecto yo he hecho algunas observaciones ya de lo que está presentado y ustedes tienen que corregir esas observaciones y adicionar ahí ya lo que es el estudio técnico y todos los demás capítulos. ¿Sí? No se olviden que estamos todavía trabajando en el borrador, ¿no? Ya, no es que vayan y seguramente si van a corregir, pues van a hacer cambios no solamente de forma, sino de fondo, van a tener que volver a imprimir, ¿no? Entonces, acá yo tengo, vamos a ver. Exactamente, eso es lo que quiero mostrarle, ¿ya? Acá, bueno, lastimosamente no pude sacar el nombre de los participantes, pero he vuelto hasta volver a renombrar los números de grupo. Ya, el grupo de alimentos saludables para mascotas. Estamos presentes, ingeniero. Ok, bueno, este grupo, por ejemplo, está completo todo. La verdad que han sabido estructurar bien el documento, ¿ya? Dentro de todo lo que es la documentación, son muy pocas las observaciones que yo tengo al grupo dentro del proyecto presentado tienen una ponderación de 95 puntos. ¿Cómo voy a hacer ahora bien acá que yo he vuelto a replantear mi forma de evaluación? ¿Ya? Aquí, mire, tengo los proyectos. El proyecto que tiene una ponderación de 40%. Todo el proyecto que nosotros vamos a presentar lo estoy dividiendo en 3 fases. La primera fase, que es lo que hemos empezado, lo que hemos presentado ya, que es el capítulo 1, el perfil, el
el perfil, el estudio de mercado y el estudio organizacional tiene una ponderación del 10% sobre el 40%, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos todo lo que hemos presentado, ¿no? Que es el perfil, vuelvo a decir, el estudio de mercado y el estudio organizacional. Esta es la puntuación, o esta es la evaluación, o esta es la nota que ustedes tienen que corresponde al 10% de estos 40%. La segunda presentación, pues la que vamos a hacer para el segundo examen parcial, aquí vamos a presentar todo lo que es el estudio técnico, el estudio de la localización y el tamaño del proyecto. En este segundo examen parcial lo que vamos a presentar también tiene una ponderación del 10%, ¿sí? Y hasta aquí tendríamos nosotros 20%. Y el otro 20% ya es el proyecto final terminado, ¿sí? Entonces, este 10% en varios de los proyectos responde a que ustedes tienen que modificar alguna información de sus capítulos anteriores, ¿sí? Y ya el 20% ya es el proyecto final. Hasta acá seguimos trabajando con el documento en borrador, anilladito, seguramente van a hacer tienen que hacer la corrección de las observaciones que yo estoy dando y tienen que presentarme con esas correcciones, ¿ya? Y este ya es el documento final. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto al proyecto. Y luego vienen lo que son los parciales. Acá tenemos nuestro primer examen parcial. Nuestro primer examen parcial tiene una ponderación del 25%, ¿ya? Este primer examen parcial yo lo he dividido en dos partes, ¿no? Uno, lo que es el trabajo que hemos hecho, el grupal, ¿ya? Dentro de ese trabajo grupal también tienen una ponderación, ¿sí? La ponderación lo he hecho sobre el 15% y tengo lo que es el examen teórico que tiene una ponderación del 10%. Ambos sumados hacen la primera nota del primer examen parcial. Y lo mismo va a suceder con el segundo examen parcial, ¿no? Ahora, en el segundo examen parcial puede ser que consideremos solamente un trabajo en grupo y hagamos la exposición de lo que hemos presentado. Entonces, eso yo lo voy viendo de acuerdo a su avance que tienen, ¿sí? Y luego tendríamos pues las exposiciones, que hay algunos grupos que tengo que darle exposiciones o algunos trabajos adicionales que vayan a hacer. La idea es que todos tengan un trabajo realizado durante el semestre. Ya, entonces, con respecto a los proyectos presentados y las observaciones, entonces yo voy a empezar a entregar aquellas observaciones a partir del día de mañana, martes, miércoles, jueves y viernes. El horario donde yo puedo atender a los grupos, no es necesario que vayan todo el grupo, solamente una o dos personas del grupo para que yo les explique las observaciones. El horario que yo voy a definir es entre las 12 y la 1 de la tarde. Ese es el horario en que yo los puedo recibir en mi lugar de trabajo para poder explicarle las observaciones que yo tengo. Y entonces, entre 12 y 1 yo no puedo atender más de 4 grupos para poder explicarle bien. Entonces, ahorita me van a avisar para mañana a qué grupo yo puedo atender, ¿ya? Luego tenemos, un ratito por favor, es que estoy entregando las notas, ¿ya? Aquí solamente me faltaría las notas del examen práctico, que sigo corrigiendo. Solamente he podido corregir el proyecto y he podido corregir el examen grupal, ¿ya? Lo mismo, si no están de acuerdo con esa su nota del grupal, yo mañana le voy a decir porque tienen 90, porque tienen 95, porque tienen 70, digamos. Mañana yo le voy a hacer mañana, pasado mañana y hasta el día jueves le voy a decir el porqué de su nota, ¿ya? El porqué de su nota lo vamos a determinar cuando ustedes estén ahí conmigo o la persona que esté ahí conmigo.
Dígame, antes que pase. Está bien, claro, no hay problema. Yo no me hago problema acerca de la fecha, ¿no? Entonces, si vamos a entregar, esta fecha es miércoles, ustedes van a ir martes 7, miércoles 8 y jueves 9, ¿no? 7, 8 y 9 vamos a tener la entrega de las correcciones. Estoy anotando por si acaso para pasarle, ¿ya? Mañana es martes 7. Ahorita vamos a anotar los grupos, miércoles 8 y jueves 9, ¿ya? Vuelvo a repetir, no es necesario que vaya todo el grupo. Para mañana necesito 3 grupos que se anoten. Voluntario. No es necesario, si puede ir, o sea, si van dos reciben las observaciones y entre los 2 es más fácil, ¿no? ¿Cuál es el grupo? 14, disculpe. Jugos naturales. ¿Y a quiénes más? Nosotros también, ingeniera, los del catering. Mascotas, ¿no? Sí. Sí. A ver un ratito, por favor. Catering de alimentos saludables para mascotas. ¿Ya? El grupo 4, ingeniera, del de electricistas y plomeros. Y a servicios, ¿no? Sí. De servicio. Espérame un ratito. Servicio. Ok. ¿Quién más? ¿Podríamos recepcionar 4 grupos mañana? El grupo 3, ingeniera. De reciclaje de plástico. De plástico. La fábrica de plástico. Fábrica de plástico. Ingeniero, el grupo 13. Fábrica de plástico. Ya, ya tendríamos nosotros los 4 grupos para el día martes, para el día miércoles. ¿Quiénes podrían ir? Grupo 8, ingeniero. Nombre. Grupo 10. Nombre del grupo 8, por favor. Servicio de taxi para mujeres. Servicio de radio móvil para mujeres. De radio móvil para mujeres. ¿Ya? ¿Qué otro grupo más? El grupo 3, ingeniera, de pollos parrilleros. Pollos parrilleros. Parrillero. ¿Qué más? El grupo 10, ingeniera, mermelada artesanal. Mermelada artesanal. Falta uno. De colchones, ingeniera. Colchones. Listo. El jueves restante. ¿Quiénes faltan? Grupo 6, ingeniera, de confección de prenda de vicuña. De prenda de vicuña, ¿no? Vicuña. ¿Qué más? ¿Quién más falta acá? Dos, 3, 4, 8, 9 me falta, pues, ¿no? ¿Qué otros grupos faltan más? Confección. Creación de mermelada. Huevos ecológicos. No hay ninguno de los huevos. Poleras con sobrepeso, ¿no? Ajá, sí. ¿Quién más faltaría? En el chat. Ok. ¿Quién más falta? ¿Qué grupo falta acá? ¿No falta ni uno? Huevos ecológicos, ¿qué más? Poleras, jugos naturales, ya está. ¿Y pollos parrilleros?
Miércoles, ingeniera, ya estamos anotados. Ya está para el miércoles, pollos parrilleros, producción de pollo, recolección de plástico y servicio ya también está, radio móvil Hamburguesa de y pescado. colchones y hamburguesa de pescado falta, ¿no? Sí, para el jueves. Para el jueves. Ya, yo ahorita lo acomodo y se lo voy a pasar a su WhatsApp, ¿ya? Y con eso estaríamos con todos los grupos, ¿ya? Entonces el martes, el miércoles y el jueves. Entonces, esto significa que nosotros tenemos que replantear las fechas, ¿no? Las fechas de presentación. Ok, entonces, si yo les voy a presentar, vamos a ir a la fecha, miércoles 8, tienen para hacer sus correcciones 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y nuestro examen se mudaría para el día 20, ¿está bien? ¿Ok? Ambos vamos a poner para el 15 de junio, tanto el estudio técnico como la localización, y tomamos el segundo parcial el 20 de junio. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ingeniero. Ok, ingeniero. Eso no quiere decir que los que ya hayan avanzado para este miércoles, terminando la clase, me puedan ir mostrando su avance, ¿ya? Lo mismo este miércoles 8, igual el lunes 13 y el lunes 13 me pueden ir mostrando ya su avance. ¿Está bien? Ok. Vamos de nuevo a las notas, por favor. ¿O prefieren que las notas se las dé allá cuando vayan a presentar su proyecto? ¿Sí, no? Mejor ahorita. Mejor ahorita, ingeniera. Mejor ahorita, bueno. Lo que es la confección y distribución de prenda de vestir en base de fibra de vicuña, pues el proyecto tiene 70 y... No está compartiendo, ingeniera. No estoy compartiendo. Por eso quería mostrárselos a cada uno, pero bueno. Tienen 70 puntos y el proyecto grupal 90. ¿Saben qué? La nota la voy a hacer de acuerdo a lo que vayan a recoger, ¿ya? Porque puede ser que ahí ustedes me puedan defender un poquito más, entonces puede ser que esta nota pueda variar, pero esa es la nota que yo he colocado ahorita y le voy a dar el derecho a la defensa, digamos, ¿no? Por ejemplo, en estas prendas de vestir en base de la fibra de vicuña, acá no han sabido determinar lo que es su mercado objetivo. ¿Sí? Entonces, mucho menos van a poder hacer la proyección, digamos. ¿Ya? Entonces, para no tener conflicto acá, lo que voy a hacer, esta misma tablita, se las voy a presentar en base a lo que se vaya a defender. ¿Está bien? ¿Listo? Eso vamos a quedar, ¿ya? ¿Entendió? Ok, listo, para no tener problemas con ninguno del grupo. Bueno, eso sería todo. Entonces, hoy día hemos terminado lo que es tamaño y localización. El día miércoles vamos a avanzar ya con lo que es la parte de costo. Para ello, el grupo que tenía que explicarme acerca de los costos ya tiene que estar preparado, ¿ya? Hay un grupo de exposición pendiente, ¿no? Sí. Ok, para el día miércoles entonces, ¿ya? Listo, yo le subo toda esta información y le voy a subir dentro de la plataforma, le voy a subir el nombre del proyecto y el día que tienen que ir. ¿Listo? Sí, lo voy a subir a la plataforma. Este Excel de nota no. Este Excel de nota lo vamos se los voy a presentar a medida que ustedes vayan a mi oficina, ¿ya? Por si acaso, de 12 a 1 en la DETIC, para los que no conocen, lo que antes era el antiguo CPD, ¿ya? De ahí les voy a poner la ubicación. De 12 a 1.
alguno tiene que ir, porque si no va en ese horario y no va un integrante del grupo, yo no le entrego el proyecto, ¿ya? Y sigue corriendo así con todos los errores. De 12 a 1 voy a esperar, martes, miércoles y jueves. ¿Sí? Bueno. Una cosita, ¿será que nos podría dar un vistazo de las notas de los demás grupos para ver cómo más o menos estamos para ir? Claro, se las voy a dar el martes o el miércoles o el jueves, el día que ustedes vayan a ir a mi oficina. Ahí les voy a dar la nota. Y también voy a tener sus notas de sus exámenes individuales, ¿ya? Listo. Okay. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos en la oficina. ¿Ya? Chao, chao. Hasta luego.